¿Qué tal, Bronies y Pegasisters? Puede que hoy en día los Bronies y Pegasisters no sean tan prominentes como lo fueron en la década pasada. Y no les sorprenda encontrarse a alguien que crea que estamos extintos, solamente bien escondidos cual cucarachas. Esa no fue una buena comparación. Pero no cabe duda de que nuestra comunidad llegó a tal punto de poder dejar su marca en la cultura popular, tanto para bien como para mal. Digo, por algo sigue habiendo convenciones bronies hasta el día de hoy. Y claro, este impacto se ha visto reflejado en otras franquicias animadas que poco o nada podríamos relacionar con nuestra amada franquicia de burras de colores. Es por ello que, en esta ocasión, vamos a hablar de aquellos personajes de otras series animadas completamente ajenas a MLP que de cierta forma son bronies. Y obviamente estamos hablando de personas mental y socialmente admirables, todos unos ídolos en sus respectivos universos. ¡Ay, me llévala! Porque tú y yo somos amigos, y eso es lo que hacen los amigos. Si hacen cosas dolorosas sin explicar por qué. Apuesto a que nadie recordaba a este tipo, pero no se preocupen, para eso estoy yo. El Sensei Brightly es el socialmente inadaptado maestro de artes marciales de Marco, alguien quien, siendo honestos, realmente es un buen profesor en lo que respecta a su área, ya que Marco ha demostrado ser bastante hábil en cuanto a su capacidad de artista marcial. Aunque bueno, eso también podría deberse al tipo de gente con la que se rodea y las situaciones en las que se involucra, las cuales de cierta forma lo obligan a desarrollar estas habilidades. Pero fuera de eso, no hay muchos aspectos positivos que podríamos tener al respecto de este tipo, excepto claro el intentar llevar a cabo una relación sana y sincera con sus estudiantes. Énfasis en intentar, especialmente con Marco, a quien considera su amigo. Esto gracias a las valiosas lecciones de amistad que ha aprendido de esta... princesa unicornio, supongo, con la cual tiene un claro apego. Aunque como dije, esto no lo vuelve a alguien particularmente eficiente en el ámbito social, pues ni siquiera diría que emplea correctamente esas lecciones. Suponiendo que sea él quien las entienda mal y no sean las lecciones las que estén mal planteadas. A eso le sumamos un divorcio, vivir con su madre a sus 40 años y depender económicamente de un niño rico pero malcriado, hace que concluya que probablemente me arrepienta de hacer este video. Siempre unidas, siempre bonitas, las princesas unicornios, tus mejores amigas. ¡Mis mejores amigas! Cuando la G4 estaba en su auge y los bronies empezaban a darse a conocer, era muy común que aquellos que desarrollaban su pasión por esta serie se mostraban avergonzados por ello, o directamente trataban de ocultarlo. Hoy en día ya todo el mundo sabe de eso, y tiene cosas más vergonzosas de las que burlarse, como los Lowcons. Pero en ese entonces había una serie que retrataba lo que era tener esas emociones de vergüenza, o bueno, eso creo. Porque puede que esa no haya sido la verdadera intención, y para ello usaron a Pepe, el protagonista de Cuentos Espantosos para Niños Caprichosos, quien en su afán por ocultar su gusto por las princesas unicornios, no tuvo mejor idea que vestirse de mujer y hacerles creer a todos sus amigos que era una chica, para que no se burlasen de él. Muy woke de su parte. Claro que esto le salió muy mal, no porque sus amigos se enamorasen de su versión femenina como uno pensaría, sino porque la peluca que usó estaba embrujada y terminó poseyéndolo, haciendo creer que era una chica real y obligando a sus amigos a ver a las princesas unicornios. Y créanme, es más escabroso de lo que suena. Afortunadamente, las princesas unicornios hicieron lo que mejor saben hacer: lanzarle un rayo arcoíris al villano y humillarlo públicamente con sermones, dejando en claro que no hay que avergonzarse por lo que a uno le gusta, aunque tampoco hay que dejarse controlar la mente por ello. Solo necesitas besos de estrellas, abrazos de luna y un boleto a la pacífica tierra de la imaginación. ¡Unicornio!
Si algo está claro sobre los pingüinos de Madagascar es que Cabo es el corazón del equipo, aquel que mantiene la moral y el espíritu acogedor dentro del grupo que fácilmente podría discernir por completo de la realidad y de la gente que habita a su alrededor. Claro que no está exento de caprichos y egoísmo, pero de entre todos, Cabo es el más puro de los pingüinos. Y obviamente alguien con ese nivel de bondad sería seguidor de los lunacornios, ese grupo de caballitos de colores destinados a repartir amor y alegría al mundo. Porque obviamente a la gente que le gustan esas cosas es gente bondadosa, ¿verdad? Quiero decir, Cabo no es de esos locos que meten ponis en frascos para oscuros propósitos. Él realmente tiene una visión pura, o por lo menos adorable, de estas criaturas, que a veces le juega en su contra, dejándose llevar por las emociones mágicas que éstas generan. Pero no podemos decir que ese gusto sea inútil, ya que no cualquiera puede decir que dicho gusto por las burras de colores fue clave para la destrucción de un dios milenario devoramundos. Twilight estaría orgullosa de eso. No seas tonta, carita chispeante. Es el hogar de nuestra nueva amiga, la princesa Sedita. Encantada de conocer la princesa Sedita. Independientemente de qué tan nefastas puedan ser estas versiones de los queridos héroes de DC, hay un detalle que considero ciertamente encantador. Todos concordamos en que Raven es claramente la más trastornada de este grupo de adolescentes, y con justa razón. No cualquiera recibe una historia de origen tan brutal como ella. Y por lo general asociamos a esta gótica waifu con la depresión, la indiferencia y la amargura. Pero dentro de todo eso se encuentra una niña que ha hallado consuelo tanto para bien como para mal en estos pequeños y adorables ponis que le recuerdan la importancia de los valores básicos pero sustanciales, como la amistad y la amabilidad. Eso quizás no suene mucho con Raven, pero esta versión logra darle ese giro único que, si bien tiene fines cómicos e irónicos, a ratos se ve esa intención de mostrar cómo ella usa estos personajes para desahogar sus traumas. Así que, en lo personal, puede que haya muchas razones por las cuales aborrecer esta serie, pero valoro mucho que se le dé una razón por la cual Raven tenga esos momentos de genuina alegría, dentro del enorme hoyo de miseria que es vivir en esa casa. Más aparte el hecho de su trágica historia. Prueba de que hasta el alma más corrompida y fragmentada puede encontrar una forma de reconciliarse con su humanidad. Viendo la serie en DVD de Mi Preocupado Pony de Billy, no puedo dejar de verla. Tiene drama y pasión, así que es un dramapa. Seamos honestos, banda, la vida de Puro Hueso es realmente trágica. Pues estamos hablando de una entidad que debería ser respetada como la fuerza de la naturaleza que es, rebajada a ser prácticamente el esclavo de dos niños evidentemente peligrosos y carentes de juicio moral. En palabras suyas, vive en su peor pesadilla, y no tiene más remedio que resignarse a esta. Por lo mismo, es hasta cierto punto adorable que busque consuelo y distracción en un programa que considere atrapante como Mi Preocupado Pony, una serie que, para su desgracia, no tuvo una conclusión genuina, dejándolo con la incertidumbre de qué habría sido del destino de sus protagonistas. De ahí que estuviera dispuesto a sacrificar un montón de tontufos, para financiar la producción de un último episodio. Algo que, leyendo muchos comentarios de mi comunidad en la actualidad, no veo como algo muy descabellado. Lástima que todo eso haya sido en vano y tuviera que conformarse con un esfuerzo artesanal, muy pobre pero bien intencionado. En serio, pese a la calidad, el Billy sí tiene potencial como animador. Pero bueno, sabiendo la situación actual de nuestra versión de Mi Preocupado Pony, creo que varios de nosotros también habríamos estado dispuestos a sacrificar a una aldea de criaturas mágicas con tal de tener más aventuras con esas burras de colores. Alguien quiere muerto a ese pendejo, ¿ok? Pagó por adelantado y ya me lo gasté en esto, así que se va al averno. Si hay un personaje que definitivamente no es un ejemplo a seguir en ningún sentido en este top, es sin dudas Blitzo.
Blitz, pues hablamos de un psicópata con una percepción muy vulgarizada de la realidad, aunque por el lugar donde es criado tampoco podemos culparlo por ello. Pero en el fondo también es una persona muy rota emocionalmente, que ha sido víctima de muchos abusos y traumas que lo han dejado marcado, al grado en que simplemente es una persona difícil de lidiar, que increíblemente aún así tiene algo de corazón en él. Y quizás la forma más genuina de demostrarlo, pero no por ello menos enfermiza, es su obsesión considerablemente alarmante con los caballos. Desde los reales, a los que les tiene un gran interés, hasta los más pequeños y adorables con diseños coloridos. Que bueno, creo que todos sabemos a lo que hacen referencia. Volviéndolo un fanático acérrimo de estas adorables y majestuosas criaturas de una forma considerablemente obsesiva y que honestamente le ha costado cosas en su vida social. Pregúntele a Verósica. Y lo más interesante de esto es que en palabras de Blitz, dicha obsesión se debe a una larga y traumática historia. ¿Acaso su madre le inculcó este amor por los caballos? Francamente, lo veo muy probable. Que quede claro, no estoy diciendo que la forma en la que Blitz expresa su amor por estas criaturas sea la más adecuada. De hecho, en muchas ocasiones puede ser hasta perturbador. Aunque francamente, dentro de todo lo que se sabe de los fans de esta especie, se queda corto en la escala de lo inquietante. Digo, al menos él no tiene un pony en un frasco. Pero eso no quita el hecho de que esto sea quizás la prueba de que dentro de ese espíritu egoísta, desquiciado y honestamente victimista, hay un alma fragmentada que busca sentirse completa al llenar su vacío interno con estas adorables criaturas. El que eso le resulte o no, ya es otra cosa. Muchas gracias a Tex341 y a Exuberia Star por estos increíbles dibujos. Y ahora díganme, ¿qué otro personaje animado me faltó incluir en este top? Estaré leyendo su respuesta en los comentarios. Pero si ahora quieren conocer a los personajes heroicos que odiamos más que los villanos, o los momentos racistas de My Little Pony, les dejaré las respectivas ventanillas a las que pueden hacer clic. Y como siempre, no quiero irme sin antes agradecerles a todos los miembros del canal y suscriptores en Twitch que apoyan directamente mi contenido, especialmente a los miembros guardianes de la armonía, tales como Vizcard Mesada, Pinterstar Gaming, Mao, Game Meet Work, Game Meet Podcast, Gamey Gaming, Miwar, Carol Flor, J, Starshy, Tiago Gaspar y Mr. Revolver. Muchas gracias.